Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos hablar sobre la crisis de la basura en Guatemala y los efectos que tuvo para la ciudad durante esta semana, que hubo un conflicto entre los distintos actores que están a cargo de este tema en el país. Para ello contamos con dos personas que han estudiado el tema: Ramón Parellada, director del CES, y Cristian Castillo, investigador del INUSAC. A ambos, muchas gracias por acompañarnos para discutir este tema que es bastante complejo. Cristian, quisiera iniciar con usted. ¿Qué salió mal en la implementación de este reglamento? Hay que recordar que este reglamento no fue aprobado durante este gobierno, sino que fue aprobado en el gobierno del presidente Alejandro Yamatei y que se pospuso en varias ocasiones el que tomara vigencia. Ahora le toca a este gobierno tener que enfrentar la implementación de este reglamento. ¿Qué salió mal y qué provocó la crisis que vimos durante esta semana? Bueno, muchas gracias por la invitación y un gran saludo al doctor Parellada. Siempre es un tema complejo cuando se intenta regular los hábitos y las costumbres de las personas. Y este tema lo está demostrando nuevamente, porque este acuerdo, el acuerdo 164-2021, debió de haber entrado en vigor en su segunda etapa de clasificación, es decir, esta justo que estamos sometiendo a debate, el 10 de agosto del año 2023. Este reglamento fue aprobado durante la gestión del presidente Alejandro Yamatei y debió de haber entrado en vigencia durante este gobierno. No obstante, en el 2023 también hizo crisis. Ya también los recolectores se habían opuesto junto con los alcaldes a este reglamento, puesto que les impone una serie de regulaciones y reglamentos que les exigen tener mejores condiciones, no solo para el transporte de los desechos y los desperdicios, sino además condiciones dignas para los recolectores de la basura. En ese sentido, el presidente Yamatei decidió diferir la entrada en vigencia de la clasificación de segunda etapa o de segundo nivel y lo trasladó para entrar en vigencia precisamente en este año 2025. Lo que estamos viendo es una resistencia de la sociedad guatemalteca a uno de los temas que es de los más controversiales, que es la basura. La basura genera conflicto solamente cuando se hace evidente. Cuando no la vemos, después de haberla sacado de nuestro hogar hacia el camión de la basura, nos desentendemos de ella y no nos interesa dónde se almacena, cómo se transporta, cómo se procesa y si esa basura es fuente de algún nivel de ilegalidad o de negocio posterior. Esto es lo que estamos viendo en este momento. Los que reaccionaron el día de ayer son los que ya habían reaccionado y se habían opuesto al reglamento en el 2023, pero es urgente que entre en vigencia normativa que regule el comportamiento de la sociedad guatemalteca respecto al tratamiento de sus desechos sólidos. Ramón, ¿cuál es su lectura de lo que ha sucedido? ¿Contienen algunos elementos positivos este reglamento? Hay que reconocer que la basura es un tema en Guatemala y lo que sucede, por ejemplo, con los desechos de Ciudad de Guatemala y otros municipios que van a parar al Motagua, por ejemplo, es una evidencia de que algo hay que mejorar. Pero ¿cuál es el camino? Ok, definitivamente creo que la idea de separar la basura en origen es útil para países que son un poco más desarrollados. Yo pensaría que Guatemala necesita más crecimiento económico, más desarrollo para que la gente empiece voluntariamente a tirar la basura en su lugar. El problema no es separar la basura en su origen, el problema es un nivel de pobreza que tenemos en este país y la falta de oportunidades. El reglamento no entró en vigor o hubo protestas porque hubo un grupo que se sintió afectado porque iban a perder su forma de sustento, los guajeros. Los guajeros hoy en día recolectan, separan basura de donde sacan lo útil, lo que puede ser reciclable, lo que tiene valor, y lo venden y ahí tienen algunos ingresos para sobrevivir. Si el país tuviera más oportunidades para que esta gente pudiera trabajar en otras áreas, como ocurre en otros países más desarrollados, pues no, tal vez no habría tanto este problema. Luego la separación, pienso yo que se trató de complicar mucho. Yo hubiera separado solamente en dos, lo que es reciclable y lo que no es reciclable junto con lo orgánico.
Eso debería de irse a los basureros y a los rellenos individuales. Pero ese no es el problema. El problema es que el guatemalteco en el interior del país, no tanto en la ciudad, pero en el interior del país, es una persona que tira la basura en cualquier lado, no solo en el interior del país, sino también lo vemos en las carreteras. Uno mira un autobús, gente tirando basura por la ventana, como uno mira un carro de lujo, gente tirando basura por la ventana. No existe esa cultura y tampoco existe ese sistema de justicia que imponga una multa a estas personas que cometen estos delitos, porque no hay certeza ante la ley. Entonces yo lo que diría es, tenemos que seguir luchando por mejorar nuestro nivel de vida, por mejorar el crecimiento económico. El país más desarrollado será el que más limpio, más limpieza logre obtener. Todos los esfuerzos que se hagan en el momento tienen que ir coordinados. De nada sirve separar la basura si después no hay quien reciba esa basura separada. Los que recolectan dicen, yo voy a recolectar ahora solo orgánico si yo me complemento con todo lo que voy separando en los camiones. Ya de por sí hay un gran reciclaje en Guatemala que se hace a través de los camiones. Entonces dicen, bueno, yo quiero recoger todo y seguirlo vendiendo como lo vendo antes de entrar al relleno. Y también por parte de los rellenos, Guatemala tiene una cantidad de basureros clandestinos o tiraderos clandestinos que da vergüenza. En el interior del país uno encuentra tiraderos por todos lados con toda clase de basura y lo que hay que hacer es eliminar esos tiraderos y tener verdaderos rellenos sanitarios bien trabajados con su geomembrana, con suficiente espacio para que maquinaria pueda trabajar y enterrar la basura. No importa si al final va algo reciclable o no dentro de la basura, pero que se tape, que no se vuele y evitar que vengan animales y que se desgase, se desfogue los gases del basurero para poder generar energía eléctrica o para evitar incendios o algún otro problema. Hay una forma de poder trabajar bien los rellenos sanitarios y creo que muchas inversiones en lo privado podrían hacerlo, quitándole esa actividad que hoy en día por ley se le pasa a las municipalidades. Cristian, Ramón pone un punto importante y es el hecho de el nivel de desarrollo que tiene Guatemala. Posiblemente algunas regulaciones son relativamente fáciles de cumplir, entre comillas, en países con niveles más altos de desarrollo, con niveles más altos de ingreso. ¿Será este reglamento inadecuado para los niveles de desarrollo que tiene Guatemala? Porque le exige unos costos, por ejemplo, a estas empresas que se dedican a recoger la basura, que no son capaces de cubrir con lo que pueden cobrarle a los usuarios que tiran la basura en estas empresas que las pasan recogiendo. Uno ve, por ejemplo, los camiones que se utilizan en los países desarrollados, pues hay que reconocer que son mucho más sofisticados que los que nosotros podamos tener en Guatemala, y eso tiene que ver con la capacidad de pago que puedan tener las personas que utilizan este servicio. ¿Cómo lo ve? Varios elementos, y el doctor Parellada pone un punto fundamental. El subdesarrollo empieza por la mentalidad de la sociedad. El desarrollo de los países no solo se mide por la cantidad de edificios con más de 10 niveles, que Guatemala estaría en el top mundial. Se mide el desarrollo por la mentalidad de sus habitantes, por cómo piensan las personas de su sociedad. Y nuestro subdesarrollo se refleja precisamente en lo que ya el doctor ha planteado. Personas haciendo sus necesidades fisiológicas en la vía pública, personas tirando sus desechos en la vía pública, personas que van a depositar su basura en zonas que no están reguladas. Y solo para dar algunos datos, en el 2022, según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el país contaba con 9 vertederos a cielo abierto, 10 rellenos controlados, 15 rellenos sanitarios y casi 10,000 tiraderos clandestinos o ilegales en todo el país, sin contar los promontorios de basura que en algunos sectores del país se acumulan en casas deshabitadas, en algunas esquinas. Es decir, ¿cómo nos relacionamos los guatemaltecos con la basura? Es evidente que es una sociedad tendiente al desaseo, a la falta de control
de cómo además, esa basura impacta en nuestra salud y en el medio ambiente. Cuando hace crisis nos preocupamos, y es que el año pasado, 2024, la basura hizo crisis en el vertedero de AMSA, que es el único vertedero controlado, el relleno sanitario controlado, que está a cargo del Ejecutivo. Puesto que la autoridad de AMSA depende directamente del organismo ejecutivo. Cuando este vertedero se llena, porque ya está completamente asolvado de basura, y se dan incendios, precisamente por lo que ya planteaba también el doctor, el no aprovechamiento de los gases producto de la descomposición de la basura, genera una serie de incendios constantemente, pero los incendios del 2024 llegaron a niveles de contaminación del aire que fueron peligrosos para la salud de las y los guatemaltecos que vivimos en estos 3 departamentos circundantes, Guatemala, Escuintla y Zacatepeques. Cuando llegamos a esos niveles nos empezamos a preocupar y nos damos cuenta que la basura no solo es un problema de las familias, porque somos quienes en el seno familiar producimos los desechos, no solo es un problema de los recolectores y los que transportan la basura, que es un servicio privado porque no depende de las municipalidades, ni tampoco es un problema solamente de las municipalidades, que son los que deben administrar los sitios de disposición final, que es precisamente lo que conocemos como basureros o rellenos sanitarios o rellenos a cielo abierto. El problema merece y amerita una atención integral, y además los guatemaltecos debemos comprometernos por sentido común, no solamente por conocimiento o por educación, por sentido común debemos comprometernos con esa separación mínima. Lo que el doctor plantea de una separación básica, eso está vigente, la separación entre orgánicos y no orgánicos y desechables, esa clasificación está vigente. Este segundo nivel de clasificación lo que aumenta es la posibilidad de darle más vida a los sitios de disposición final y permitirle a los guajeros que la separación vaya desde los hogares. Eso facilitaría el negocio que ellos tienen a nivel personal o con los intermediarios. Y hay que decirlo, hay sociedades que llegan a 7 niveles de separación. La sociedad japonesa, por ejemplo, tiene 7 niveles de clasificación de sus desechos y la recolección se da en cada nivel un día a la semana. Pero es un tema ya que requiere una educación a las nuevas generaciones y un compromiso de los más adultos a que no sigamos contaminando nuestro país. Si no somos capaces ni siquiera de poner la basura en su lugar, y ya ustedes lo han señalado, como, digamos, se puede observar en distintos ámbitos de la sociedad guatemalteca, esa relación malsana que tenemos con la basura. Entonces, ¿cómo pasamos de esa situación a una en donde pues pareciera que vamos a hacer la clasificación de una forma adecuada, pues no en los 7 niveles, pero en 3 niveles? Pareciera un cambio muy radical para un país que es tan básico, que ni siquiera pone la basura en su lugar. ¿Cómo cambiamos esos patrones culturales, Ramón? ¿Y cómo se puede utilizar de cierta forma la ley para eso? ¿O es un cambio que se tiene que dar de forma mucho más orgánico dentro de la sociedad, de toma de conciencia? ¿Cuánto tiempo nos llevaría eso? Bueno, yo creo que hay otros aspectos a tomar en cuenta, no solamente un aspecto. Ya hablamos de factores culturales, hablamos de factores económicos, pero hay otros factores que son sumamente importantes, y es la certeza ante la ley de que si alguien tira la basura en un río, en un puente, en la carretera, que sea multado o penalizado. Ahora, curiosamente, hay otro tema que tiene que ver con la justicia y con la ley, y es la defensa de la propiedad privada. La gente no tira la basura en un terreno privado. Normalmente sabe que si va a ir a tirar la basura en la casa de alguien, ese alguien va a salir mal encarado a reclamarle o a pegarle o a hacer algo, va a defender su propiedad. La gente defiende sus propiedades. Entonces, de alguna manera hay que tratar de manejar como que fuera una propiedad privada, de alguna manera, por decirlo así, lo que son los ríos, los lagos, las carreteras, las orillas de las carreteras. ¿Dónde están todos los terrenos, los tiraderos clandestinos? Están a las orillas de caminos comunales o escondidos en un área que es común o que es de la municipalidad o que es del gobierno.
Y bueno, mucha gente tira la basura en los ríos. De hecho, un grupo de personas, cuando estaban haciendo una campaña para recolectar basura y tratar de educar a algunos alcaldes, se acercó con un alcalde en el interior del país y le fueron a proponer a ver cómo manejaba su basura. Digo, ¿cómo hace usted que está todo limpio? No vemos dónde tiene la basura. No, tenía la basura y dice, yo tengo un problema serio de la basura. Ay, ¿cuál es su problema? El problema es que no tengo un río donde tirarla. Y esto tiene que ver un poquito con el tema que tirar la basura bajo la alfombra, eso no resuelve el problema. El río, claro, se la lleva, pero no resolvió el problema de ese poblado, que cuando había muy poquita gente dice, tiramos la basura en el río y no pasa nada. Hoy en día, con una población tan grande, cualquiera tira la basura en el río y se llena el río de porquería, como se llena el Motagua, o como se llenan todos los ríos de Guatemala. Entonces, hay un montón de cosas que hay que hacer. Siento que una de ellos es, volvemos al tema de fortalecer la justicia. Vuelvo también, repito, el tema del crecimiento económico. Hay una curva famosa que es la de Kuznets, que es, se ha estudiado que cuando hay un país subdesarrollado en vías de desarrollo, hasta cierto nivel de crecimiento económico, la gente, el país sigue contaminándose. Pasado cierto nivel, ya empieza a disminuir la contaminación. ¿Y por qué? Una de las explicaciones de esto es, mientras la gente esté luchando por sobrevivir, por alimentarse, por tener lo mínimo que no lo tiene, no se va a preocupar del medio ambiente. El medio ambiente viene después de que ya se alimentó, de que tenga vivienda, de que tenga unas condiciones mínimas básicas para sobrevivir, y en la medida en que va creciendo su nivel de ingresos y su nivel de vida, en ese sentido va mejorando el nivel de limpieza de la sociedad. La contaminación es menor y la gente ya empieza a preocuparse y tirar la basura en su lugar, mantener más limpias sus lugares de vivienda y la ciudad donde vive. Entonces, creo que esos temas, un sistema de justicia más claro, más certeza ante la ley, la aplicación de certeza ante la ley, yo la pongo como un ejemplo, los cepos. Hoy nadie se quiere parquear donde está línea roja porque te ponen un cepo. En cambio, tú vas por la carretera, tú sabes que tiras la basura en la orilla y nadie te dice nada. Esta es la diferencia entre blanco y negro. El cepo es certeza ante la ley, en la carretera no hay certeza ante la ley. Así que estos son algunos ejemplos que podrían ayudar a enfocarnos, a ir mejorando un poquito los temas y, por supuesto, demandas y contrademandas. Si el sistema de justicia funciona, cuando alguien ensucia algo, lo tiene que pagar. La basura no es de los demás, la basura es de quien consume un producto, le quita todos los envoltorios o todo lo que utiliza y él debe tirar la basura en su lugar, no tirarla en la calle o en otros lugares, porque está afectando derechos de terceros. Se nos está terminando el tiempo, ya tengo, la verdad, muy pocos segundos, pero quisiera hablar un poco sobre el manejo que hizo el Ejecutivo de esta crisis y cómo podría solventarla en las próximas semanas y meses, porque ya vimos que el gobierno de Alejandro Yamatei, la solución fue simplemente aplazarlo. Debe hacer lo mismo el gobierno y les voy a suplicar respuestas sumamente breves porque ya se nos terminó el tiempo. Cristian. Me parece que sería un error diferir nuevamente la normativa. Esto lo podemos comparar con las plantas de tratamiento de aguas servidas que se vienen postergando desde hace 18 años y han tenido por lo menos 7 u 8 acciones de diferir hacia el futuro la implementación. Me parece que la forma de abordar la problemática debe ser por partes. Primero, a la población hay que educarla y hay que informarla sobre la necesidad de manejar adecuadamente los desechos. A los recolectores hay que regularlos. Es una actividad privada y lo único que les está imponiendo a los recolectores este reglamento son mejores condiciones de los vehículos, de las unidades que recolectan, y le deben dar mejores condiciones laborales a los que hacen el trabajo de recolección de basura y separación de una vez dentro de las unidades. Pero los más resistentes son los alcaldes, porque ellos son los que deben invertir en la generación de plantas de reciclaje, que deben contar con regulaciones de acceso peatonal, vehicular, barreras físicas perimetrales, barreras naturales para la reducción de olores.
invertir en tecnología para el manejo de los desechos. Entonces me parece que los actores más reticentes son los alcaldes, y es ahí donde me parece que hay que hacer un trabajo de negociación y convocar, esa ha sido nuestra propuesta como Instituto de Problemas Nacionales, a la firma de un gran pacto ambiental. No podemos seguir teniendo crisis con la basura, crisis con los incendios, crisis con la explotación de petróleo, crisis con la minería, crisis con la contaminación de mantos superficiales de agua. Es urgente que el país tenga un gran pacto ambiental para atender sus problemas de manera integral. Ramón, terminamos con usted brevemente. Brevemente, yo creo que ya el problema de reciclaje y de separación de desechos ya estaba resuelto por los camiones recolectores privados. No es algo que sea un problema de la ciudad. Creo que si queremos resolver el problema de la basura, tenemos que tomar en cuenta todos los demás factores. Ahorita el gobierno lo que hizo fue evitar un problema social serio con gente que se vio afectada y que no fueron tomados en cuenta. Y creo que hay que plantear bien si vale la pena regular de esta manera o hacer algo diferente. Se ha atrasado por muchos años lo que es la ley de desechos líquidos, porque las MUNIs han presionado. Yo creo que esa es una de las formas también que hay que analizar todo en su forma integral, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a ambos por su análisis, por sus ideas, y a ustedes en casa muchísimas gracias por su atención. Y bueno, tratemos de contribuir poniendo la basura en su lugar y que este país pueda ser mucho más limpio. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.